15 de julio del 2024. Primera lectura del libro del profeta Isaías. Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué me importan a mí todos sus sacrificios?, dice el Señor. Estoy harto de holocaustos de carneros y de grasa de becerros. Ya no quiero sangre de toros, corderos y cabritos. ¿Quién les ha pedido que me ofrezcan todo eso cuando vienen al templo para visitarme? Dejen ya de pisotear mis atrios y no traigan dones vacíos, ni incienso abominable. Ya no aguanto sus novilunios y sábados, ni sus asambleas. Sus solemnidades y fiestas las detesto. Se me han vuelto una carga insoportable. Cuando extienden sus manos para orar, cierro los ojos. Aunque multipliquen sus plegarias, no las escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense y purifíquense. Aparten de mí sus malas acciones. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, auxilien al oprimido, defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Dios salva al que cumple su voluntad. No voy a reclamarte sacrificios, dice el Señor, pues siempre están ante mí tus holocaustos. Pero ya no aceptaré becerros de tu casa, ni cabritos de tus rebaños. Dios salva al que cumple su voluntad. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos. Dios salva al que cumple su voluntad. Tú haces esto y yo tengo que callarme. ¿Crees acaso que soy como tú? Quien las gracias me da, ese me honra, y yo salvaré al que cumpla mi voluntad. Dios salva al que cumple su voluntad. Evangelio, del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. A los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien lo recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar a otras ciudades. Palabra del Señor. No piensen que he venido a traer la paz, sino la guerra. El cristianismo se ha autodefinido desde siempre como una religión en favor de la paz, una religión basada en el amor. Pero estas palabras de Jesús desconciertan un tanto. ¿Dónde queda aquello de cuando te peguen en una mejilla pon la otra? ¿Por qué hacer la guerra entonces? La paz del creyente nace de la certeza de que es amado por Dios. Así lo dicen los ángeles en Belén. La paz en el mundo encubre habitualmente un orden injusto, impuesto por el más fuerte, o una mediocridad compartida. El Evangelio la pone en texto de juicio. Los enemigos de cada uno serán los de su casa, es decir, su familia. Complicada frase puesta en palabras de Jesús. En muchos países se ha perseguido al cristianismo porque ponían la ley divina por encima de la autoridad política o de los padres, considerada entonces como autoridad suprema. De ahí que tenga relevancia y bastante sentido esta expresión. Además, cuando dice: El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. De alguna manera Jesús declara que su divinidad, cuando pide que se le prefiera a Él antes que a quienes más se aman. Aunque ese sacrificio no deberá ser para nosotros una pérdida, sino por el contrario, una verdadera ganancia, pues así los liberamos y conquistamos nuestra propia persona. Desde Jesús podemos volver a entender los lazos familiares. Tal vez ha llegado el momento de romper un cierto número de esas costumbres, para mirar con nuevos ojos a los que amamos y así comenzar a amarlos verdaderamente.